Tengo un sentimiento de desproporción en esta mesa redonda. Hay dos razones. La primera es que no puedo hablar en español. La segunda es que mi ponencia o mis palabras no tienen una relación directa al tema de la pérdida de los sentidos. Pérdida. Gracias. Por dos razones, entonces, perdóname. Mi título es A Competition of Corruptions, Mediterranean Disembedding versus Asian Nihilism. Una competencia de corrupciones, la violencia en el Mediterráneo contra el nihilismo asiático. Corruptio optimi quae specima. This Latin mantra of Ivan Illich's last years may well apply to my own effort in what follows. Corruptio optimi quae est pessima. Esta mantra en latín de los últimos años de la vida de Ivan Illich podría muy bien aplicarse a mi propio trabajo en esta ponencia. In trying to do my best in homage to the life and thought of Ivan Illich, I may well do something quite different. Al tratar de hacer lo mejor que puedo por rendir homenaje a la vida y pensamiento de Ivan Illich, podría yo estar haciendo lo contrario. In attempting to understand and consider some implications of Illich's work, I may well be corrupting it, not to mention my own thinking. Al tratar de entender y considerar algunas de las implicaciones de la obra de Illich, podría estar corrompiéndola al igual que mi propio pensamiento. This is a possibility I take seriously, so that for any perversions, I ask in advance your pardon. Esta es una posibilidad que me tomo muy en serio, así que por cualquier posible perversión les pido por anticipado mis disculpas. My effort I provided a later translation. We're trying to get the translations coordinated here. My effort is to think about Ivan Illich and Buddhism. Mi intención es reflexionar sobre Ivan Illich y el budismo. I want to let myself be stimulated by my friendship with Ivan, an experience that many of us have had, of being deeply befriended by someone we did not fully understand, whose ideas nevertheless strongly influenced us, although often leading in directions he would not have endorsed. Deseo dejarme estimular por mi amistad con Iván, una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido, la de ser profundamente acogidos por alguien a quien no comprendemos del todo, que sin embargo nos ha influido sobremanera, aunque a menudo guiándonos en direcciones que él mismo no habría apoyado. Yet his intellectual and somatic friendship, I still vividly recollect his abrazo and penetrating gaze, the sharing of meals and wine or tea and conversation around a candle, challenges me to think in ways that become struggles in a search for words, insight, and fitting arguments. Su amistad intelectual y corpórea, aún recuerdo vívidamente su cálido abrazo, su penetrante mirada, el compartir comidas, vino o té y conversación en torno a una vela, me impulsa a pensar en direcciones que desembocan en conflictos por la búsqueda de palabras, intuiciones y argumentos adecuados. It is an effort to return to the memory of that friendship, to let myself be guided imaginatively, to let myself imaginatively sense again his presence, assisted by others who were his friends in greater proportions than I was, to be graced by,
Este And texto, from within this palace of memory, to think again about a relationship that Yvonne and I never discussed, except in the most elusive of terms, Christianity and Buddhism. Este texto es un esfuerzo por revivir la memoria de aquella amistad, por dejar sentir de nuevo su presencia, ayudado por otros que fueron sus amigos en mayor medida que en la que yo tuve el privilegio de serlo. Desde este palacio de memoria deseo reflexionar en torno a una relación acerca de la cual Iván y yo nunca discutimos, excepto en los términos más elusivos, la del cristianismo y el budismo. Because this is not an issue that was ever explicitly pursued, it is thus an effort to think after Illich, to see if there is something I can recover from him for my own life in a world he no longer inhabits with his long nose and his lanky body, bringing forth from his absence some guiding intimations that might still be claimed to reflect his presence. Al ser este un asunto que nunca tratamos explícitamente, representa un esfuerzo de pensar tras Illich, de ver si hay algo suyo que pueda recuperar para mi propia vida en un mundo que él ya no habita, con su luenga nariz y larguirucha figura, extrayendo de su ausencia algunas pautas que puedan proclamarse como el reflejo de su presencia. As I understand him, Illich was strongly rooted in Mediterranean Christianity. Tal como yo lo comprendo, Illich estuvo siempre arraigado en la cristiandad mediterránea. Because of this, he struggled to understand the paradoxes and contradictions with which the Christian tradition has become entangled. And he developed his interpretation, corruptio optimi quae pessima, in order to negotiate such entanglements. Por esta razón, peleó para entender las paradojas y contradicciones en las que la tradición cristiana se ha visto comprometida, y habría desarrollado su interpretación corruptio optimi quae est pessima a fin de tratar estas implicaciones. Yet ever since the outbreak of Islamic-based terrorism, although this is an ideological term from which I wish to keep my distance, I have increasingly struggled with Illich's principle of interpretation. Sin embargo, desde la aparición del terrorismo islamista, un término ideológico del cual me gustaría distanciarme, he luchado cada vez más con el mencionado principio de interpretación. My struggle has, in turn, led me to take refuge in Buddhism, a move Illich would undoubtedly have questioned. Mi lucha me ha llevado a refugiarme en el budismo, un paso que sin duda Illich hubiera cuestionado. I would thus like to share in what remains an inchoate form this turn from Christianity to Buddhism as an alternative to Illich's interpretive strategy. A pesar de ello, me gustaría compartir lo que es todavía una idea incipiente, este giro del cristianismo al budismo como una alternativa a la estrategia interpretativa de Illich. Now I'm going to skip some things here. The paper, mi ponencia, tiene tres partes. Y en la primera parte hay una explicación simplemente de la historia del cristianismo según Illich. En esta explicación se usa la idea es la explicación de Charles Taylor. Entonces, en la segunda parte, hace una, I make a turn to another idea. Paso a otra idea. This theory that the corruption of the best is the worst is, in the history of Christian theology, counterbalanced by a notion that corruption can lead to
or be a necessary preparation for the better. La teoría según la cual la corrupción de los mejores es la peor está equilibrada en la historia de la teología cristiana por el concepto de que la corrupción del bien puede llevar a o ser una necesaria preparación para algo mejor. In the words pronounced with the kindling of the Paschal candle during the Easter Vigil, O necessary sin of Adam, that was blotted out by the death of Christ. O happy fault that merited so great a Redeemer. Las palabras pronunciadas al encenderse el cirio pascual durante la vigilia de Semana Santa rezan: oh ciertamente necesario pecado de Adán que fue borrado por la muerte de Cristo. Oh culpa feliz que mereció tan ilustre Redentor. What is conspicuous by its absence in Illich's interpretation of the fall of Christian history is any sense that this might be a happy fall or fault, one necessary for or preparatory to a greater revelation or reality. Lo que en la interpretación illichiana de la caída en la historia cristiana llama la atención por su ausencia es la idea de que dicha caída pudiera ser feliz, necesaria o bien una preparación hacia una revelación o una realidad superiores. With this reference and suggestion, however, let me immediately confess to a deep uneasiness. En cuanto a esta referencia o sugerencia, sin embargo, déjenme confesar una profunda desazón o incomodidad. I cannot help but fear that by placing such a perspective in play, I may be making things worse. Mea culpa, mea maxima culpa. No puedo sino temer que poniendo tal perspectiva en juego, estoy empeorando las cosas. Mea culpa, mea máxima culpa. Is it not, for instance, a variant of the theology of Felix Culpa that Illich himself criticized with his scornful rejection in the 1970s of left-wing apocalyptic randiness, and on which now rest the sanguine enthusiasms, if not perverse hopes, of some fundamentalist evangelicals toward the possibility of nuclear conflagration in the Middle East? No es, por ejemplo, una variante de la teología de la Felix Culpa el hecho de que Illich criticara en los años 70 con esta ominosa repudia la mendicidad, necesidad, miseria apocalíptica de izquierdas, en la que, por otra parte, descansan actualmente las sangrientas actitudes, cuando no perversas esperanzas, de algunos fundamentalistas evangélicos con respecto a la posibilidad de un conflicto nuclear en el Medio Oriente? Yet even as aware as I am of the limitations of my own understanding in this regard, might it not be that Illich himself would encourage me to continue, to try to articulate my uneasy double bind with regard to where he leaves his interpretation and where it might still be taken? Incluso, siendo como soy consciente de las limitaciones de mi entendimiento respecto a este asunto, ¿no pudiera ser que el mismo Illich me animase a continuar, a tratar de articular mi inquieta dualidad en torno a dónde abandona él su interpretación y dónde puede aún retomarse? In this ambivalent conflict of intentions, let me thus venture the following three hypothetical commentaries. Ante este ambivalente conflicto de intenciones, permítanme aventurar tres posibles hipótesis. First, suggesting that the notion of Felix Culpa is completely absent from Illich is not wholly accurate. Primero, sugerir que la idea de que la Felix Culpa está completamente ausente en sus planteamientos no es completamente certero. In his discussion with David Cayley of the Mysterium Iniquitatis, Illich describes the unprecedented cita, horror, cruelty, and degradation that he experiences as present in modernity, as linked to or dependent upon revelation. En su discusión con David Cayley en torno al Mysterium Iniquitatis, Illich describe, entre comillas, el horror, crueldad y degradación sin precedentes que perciben la modernidad como algo vinculado o dependiente de la revelación.
Then, admitting that he stammers, Illich says that this evil becomes, and I quote, a temptation. I can't avoid saying it. I cannot go on without saying it, of cursing God's incarnation. Luego, admitiendo o percibiendo que está tartamudeando, Illich admite que este mal deviene, cito, una tentación, no puedo evitar decirlo, no puedo seguir sin decirlo, de maldecir la encarnación de Dios. In a footnote, Cayley seeks to clarify this admission by noting how God's omniscience requires foreknowledge of the perverse consequences of revelation. En una nota al pie, Cayley busca aclarar este reconocimiento, haciendo notar cómo la omnisciencia divina implica una previsión de las consecuencias negativas de la revelación. Given God's supreme goodness, Cayley might also have observed God must intend good through such consequences. Dada la suprema bondad de Dios, hubiera podido también anotar Illich, Dios debe pretender el bien a través de tales consecuencias. Cayley further notes an off-the-record remark by Illich from another occasion. Cayley cita a una indicación hecha aparte de Illich en otro momento. The absurdistan, or hell on earth, in which we live, is something Jesus must have foreseen, and it must therefore have been his intention in his founding of the church. El absurdistán o infierno en la tierra en que vivimos es algo que Jesús debe de haber previsto y por lo tanto esa debe de haber sido su intención a la hora de fundar la iglesia. Thus, according to Cayley, Illich speaks here of an intense temptation to curse God's incarnation, not in order to threaten blasphemy, but in order to dramatize the unique, mysterious, world-devouring character of the evil he is trying to describe. Por lo tanto, de acuerdo con Cayley, Illich habla aquí de una intensa tentación de maldecir la encarnación de Dios, no a fin de cometer una blasfemia, sino de dramatizar el único, misterioso, omnívoro carácter del mal que está tratando de describir. There is therefore a hint that this evil, this corruption of the gospel, could, in God's providence, be prefatory to a greater good. Hay, por tanto, una pista de que este mal, este pecado o corrupción del Evangelio, ante la providencia de Dios, podría ser una preparación hacia un bien mayor. Yet this is not a possibility that Illich himself ever explores. Pero esta no es una posibilidad que jamás haya explorado el propio Illich. I'm going to have to summarize a lot now because I'm out of time. Voy a resumir bastante porque no tengo mucho tiempo. There are the basic argument I try to make to simplify it. Para simplificar mi argumento básico is that if we take the corruption of see if I can think. Got to say this simply so she can translate. Why can't the corruption of Christianity be used as an argument against the theological interpretation that led to it? ¿Por qué no puede usarse? ¿Por qué no puede usarse este argumento en contra de del mismo razonamiento teológico que se usó para llegar a él? Skip on here. We'll take up one little piece of it. Okay, here. Let me use another example. Take another instance of the corruptio principle. Lord Acton's famous statement that power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Tomemos otro ejemplo del principio de la corruptio, la famosa aserción de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Is such a corruption not regularly and reasonably understood to imply and entail the rejection of absolute power
and its needful delimitation. No puede considerarse que esto consiste en un rechazo del poder absoluto y su necesaria delimitación. Is this not precisely the conclusion argued for by Jacques Ellul, a colleague to whom Illich once paid homage, when he proposed, in the face of the increasing powers of modern technology, an ethics of non-power? ¿No es esto precisamente la conclusión expuesta por Jacques Ellul, un colega al que Illich tributó una vez homenaje, cuando propuso ante los crecientes poderes de la tecnología moderna una ética del no poder? Indeed, I would dare to suggest that there is a paradox, if not a contradiction, in Illich's interpretation of the parable of the Good Samaritan. En verdad me gustaría sugerir que hay una paradoja, si es que no una contradicción, en la interpretación que hace Illich de la parábola del buen samaritario. His interpretation leads to a freedom of the will and its ability to constitute by its action a new reality or relationship that borders on a kind of decisionismus. Su interpretación habla sobre la libertad de la voluntad y su capacidad de constituir mediante la acción una nueva realidad o relación que lleva casi hacia un tipo de decisionismo. At one and the same time, Illich appears to claim that Christians have brought by their formative actions something utterly new into existence, and that it is not possible for them to reform or turn away from this new existence when it turns out to be an unintended evil. Simultáneamente, Illich parece afirmar que los cristianos han traído, por sus acciones formativas, algo esencialmente nuevo a la existencia y al mismo tiempo que no les es posible reformar o escapar de esta nueva realidad cuando se torna un mal impremeditado. Why should the same decisionism that made possible evil not equally make possible its rejection? ¿Por qué no podría el mismo decisionismo que ha hecho posible este mal hacer igualmente posible su rechazo? Is there no theological? Forget that. So that's the end of my second part. Este es el fin de la segunda parte. En la tercera parte voy a tratar de indicar que se usa budismo como una alternativa al principio de corruptio quia pessima. To accept powerlessness, mourn that which is gone, renounce the irrecoverable. De hecho, Illich se ha descrito a sí mismo como alguien que necesita aceptar la impotencia, lamentar lo que ha pasado, renunciar a lo irrecuperable. The course of Illich's life, his biology in the strict sense, can thus be characterized in terms of a great arc from radical social criticism in the days of deschooling society to meditation on the dark night of history. El curso de la vida de Illich, su biología en el sentido estricto, puede entonces caracterizarse en términos de un gran arco de la crítica social radical de los tiempos de la sociedad desescolarizada hacia una meditación sobre la oscura noche de la historia. From Illich's perspective, then, would not any attempt, stimulated by the fire of 9/11, to trace an arc from Christianity to Buddhism, not be profoundly naive, unrealistically romantic, even laughable, especially if one is of an age when it is customary to retire from the fray? Entonces, desde la perspectiva de Illich, no sería cualquier intento, estimulado por los fuegos del 9/11, de rastrear un arco desde la cristiandad hasta el budismo, algo profundamente inocente, irrealistamente romántico, incluso risible, particularmente si uno tiene una edad en que lo común es retirarse de estos conflictos. Is it not presumptuous to think that one can walk away from an Atlantic version
of the Mediterranean Christian heritage. No resulta presuntuoso pensar que puede uno alejarse de una versión atlántica de la herencia mediterránea, cristiana mediterránea. In addition, is not Buddhism itself just as fatally flawed by its own corruptio optimi pessima in the form of passive nihilism or resignation? Además, el budismo en sí mismo no se puede decir que está también fatalmente defectuoso por su propia corruptio optimi pessima en la forma del nihilismo y la resignación pasivas. I'm going to try to skip still some of this here. Me voy a saltar y para resumir. Let me. Here's the argument. Aquí es el argumento. Es posible comparar corrupciones entre religiones diferentes. La corrupción de cristianismo produce el mundo moderno por Illich. Y la historia del budismo produce también una corrupción. Esta corrupción es resignación, aceptación de evil, Del mal. del mal. Pero en el mundo hoy, tal vez es mejor la corrupción del budismo que la corrupción del cristianismo. Let me see if I can return to Veremos this, si puedo volver al texto. Now, stimulated precisely by Illich's interpretation, corruptio optimi pessima, the non-theism of the Buddha and the teaching of the Four Noble Truths appears to me as a more authentic alternative, in part because of its ahistoricist character. Ahora bien, estimulado precisamente por la interpretación de Illich corruptio optimi pessima, el no teísmo del Buda y las enseñanzas de las cuatro verdades nobles me aparece, por lo menos a mí, como la alternativa más auténtica, en parte por su carácter ahistórico. Charles Taylor's analysis of the secular age as determined by the historical presence of conditions of choice with regard to faith is an analysis that complements Illich's. El análisis que hace Charles Taylor de la era secular, según se le determina por la presencia histórica de condiciones de elección respecto a la fe, es un análisis que podría complementar el de Illich. Por Charles Taylor, la esencia del mundo moderno es la posibilidad de seleccionar, elegir es mejor. Elegir la fe. But again, this poses a paradox. Why should such conditions of choice not open even wider possibilities than just within Christianity? Nuevamente, esto nos plantea una paradoja. ¿Por qué estas condiciones de elección no nos abren aún a mayores posibilidades dentro de la tradición cristiana? In addition, the Buddhist teaching of dependency between mind and experience allows one to think in terms of bringing alternative phenomena into existence. Phenomena that have historical reality but are not thereby determinative of us within such reality. Además,
La enseñanza budista de la dependencia entre la mente y la experiencia nos permite pensar en términos de plantear fenómenos alternativos, de traerlos a la existencia, de darle existencia. Los fenómenos que tienen una realidad histórica pero que no nos determinan dentro de esta realidad. Consider, however, the corruptio of such a teaching. Consideremos, sin embargo, la corruptio de tal enseñanza. Is it not a spiritual nihilism that negates the world of appearance and existence? ¿No se trata de un nihilismo espiritual que nos niega el mundo de las apariencias y de la existencia? Yet in a world such as ours, so committed to appearance and existence as that which it has, if Illich is correct, derived from Christianity, is such a corruptio really so bad? Sin embargo, en el mundo moderno tan comprometido con las apariencias y con la existencia, como el que según Illich se ha derivado de la cristiandad, ¿es tan mala dicha corruptio? There is something naive about such a question. Sin embargo, hay algo de inocencia en esta pregunta. There is no question that we who are heirs, even when we do not wish to be, of a distinctly Mediterranean corruption, cannot easily walk away. No hay duda de que nosotros, los herederos de esta corrupción tan distintivamente mediterránea, aun cuando lo deseemos, no podemos simplemente alejarnos. And yet I would argue there is nobility in the attempt. Sin embargo, yo argumentaría que en tal intento hay nobleza. To think instead that such an attempt is simply that of the fool, would this not be somehow ignoble, a corruptio pessimi? Pensar, sin embargo, que dicho intento es el intento de un tonto, ¿no sería esto innoble, una corruptio pessimi, la corrupción incluso de lo peor? The argument from corruption might thus be summarized. Entonces, resumamos este argumento sobre la corrupción. The corruption of Christianity can lead to a greater evil than the corruption of Buddhism. La corrupción de la cristiandad puede llevar a un mal aún más grande que la corrupción del budismo. On the one side, this can be interpreted as an argument for the greatness of Christianity. Evils. Can one not also propose it as the better, the more fitting, the more proportional for that ambivalent condition in which we humans find ourselves? Por otra parte, en el grado en el que la corrupción del budismo nos lleva a males menores, ¿no podríamos también proponerlo como la mejor, la más adecuada, la más proporcional de esta condición, en esta condición ambivalente en donde se encuentran los seres humanos? Such is the paradoxical hypothesis to which reflection on Illich's hypothesis has brought me. Esta es la hipótesis paradójica a la que me ha traído la hipótesis de Illich.